caso, hay algunos que dicen, acabó el papel de los garantes, este es un punto de quiebre con Humala, no hay vuelta atrás, Humala se pasó al lado oscuro. Todavía Ollanta Humala respeta la democracia y en lo esencial el modelo económico. Algunos de nosotros quisiéramos que profundizara ese modelo un poco más, pero esa es una discusión distinta. En lo esencial él está respetando la democracia. Mi preocupación es esta, Rosa María. Si cuando hay indicios de que el presidente se aparta de su compromiso, nosotros no hacemos ni decimos nada, podemos acabar el día de mañana enviándole el mensaje de que tiene carta blanca. Recuerda cuál es el contexto. Un presidente con una popularidad relativamente alta todavía, 50 y pico %, un Congreso que evidentemente no ofrece garantías de contrapeso porque cuando el presidente se equivoca el Congreso lo avala, un país con instituciones débiles, un UNASUR que evidentemente está dispuesto a apañar cualquier cosa. Todos esos son elementos de un contexto que le envían al presidente el mensaje equivocado. Si quienes tienen que defender la democracia, como Perú posible en el Congreso, cuando el presidente se equivoca no se lo señalan con claridad y no lo detienen, podría eventualmente surgir en el presidente, en Palacio de Gobierno, entre sus colaboradores y en su partido, algún tipo de tentación autoritaria. No digo que eso esté ocurriendo, digo que esa es una posibilidad y nosotros no podemos dar por sentado alegremente, olímpicamente, que el presidente siempre va a respetar la democracia si no le demostramos que al primer error estamos dispuestos a salir a defenderla. Por lo menos esa es la forma como yo personalmente entiendo el compromiso que algunos hicimos, venciendo grandes resistencias y pagando un alto precio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, cuando le dijimos al Perú, si el presidente se equivoca, se lo señalaremos con claridad antes que sus adversarios. Tenemos que estar a la altura de ese compromiso, primero porque se lo debemos al pueblo peruano que eligió a Ollanta Humala venciendo grandes suspicacias y desde luego se lo debemos a una democracia que costó muelas recuperar para no volver a ser nunca más como Venezuela, como es Venezuela hoy. Tenemos que decirle al presidente, usted se ha equivocado garrafalmente y nosotros estamos aquí para garantizar que eso no vuelva a ocurrir. Ojalá que los demócratas aprendan la lección de los últimos días porque de lo contrario podemos acabar arrepintiéndonos en los próximos años, Rosa María. Tentación autoritaria, algunos dicen, Chávez en realidad no hizo negocios grandes con el Perú no le debe plata a Venezuela como le debe a Argentina o Bolivia o Nicaragua. Nosotros con Venezuela tenemos una relación comercial muy pequeña. ¿Qué le debe Humala a Venezuela? Nadie lo sabe, pero lo que se dice acá internamente es que está pagando favores por anticipado a UNASUR para lograr la bendición de la reelección a través de su esposa. ¿Qué piensa usted de eso? Bueno, antes que nada, sobre las relaciones comerciales con Venezuela, es bueno que la gente sepa que en efecto no son muy grandes y las cifras están infladas. Muchos empresarios peruanos, en realidad los gremios empresariales peruanos denunciaron el año pasado algo que es bueno que se sepa, Rosa María. Lo que estaba pasando era que se estaban enviando aparentemente textiles a Venezuela que en realidad eran cajas o containers de ropa usada y aparentemente habían allí indicios de corrupción. ¿Qué es lo que pasa? Como hay muchos tipos de cambio diferenciales en Venezuela, como los tuvimos en el Perú en los años 80, recordarás que en un momento dado tuvimos 19 tipos de cambio diferenciales, allá en Venezuela hay varios tipos de cambio, por tanto se ha vuelto un gran negocio inventar importaciones que en realidad no existen para obtener un tipo de cambio determinado. Y entonces un grupo de venezolanos vinculados al Estado se puso de acuerdo aparentemente con, y esto es algo que hay que investigarlo, con algunos peruanos para simular envíos de textiles a Venezuela y por eso las cifras aparecían como muy infladas. El verdadero intercambio comercial no es gigantesco, en todo caso no representaba, entiendo que ni el 1% de nuestro comercio internacional y aunque no hubiera sido el caso, los asuntos de principio no se ponen en juego por razones comerciales. El mejor comercio es aquel que se hace entre países libres. Con respecto a la primera dama, todavía no tenemos indicios claros de que la primera dama quiera ser candidata o vaya a ser candidata. Entiendo que es una percepción generalizada. Yo he dicho públicamente y lo repito que ella se va a abstener de hacer eso porque ella es muy consciente, independientemente de lo que puedan ser las tentaciones que siente en este momento, de que eso arruinaría el gobierno de su marido, que no sería recordado ni pasaría a la historia como el gobierno de la inclusión social, sino como el gobierno que traicionó el mandato popular y trató de perpetuarse en el poder. Por eso creo que no lo va a hacer.
pero no podemos dar por sentado que esas tentaciones no van a surgir. Tenemos que actuar para prevenirlas. Por eso es tan grave lo que ha pasado en las últimas 48 horas, cuando las fuerzas democráticas que tenían que ceñir, acotar el espacio del presidente en un momento en que el presidente estaba actuando de una manera que a mí me parece no se condice con lo que es su mandato, salir a advertírselo con claridad. Si no hacemos eso, el día de mañana podría surgir esa tentación a la que te has referido y evidentemente entraríamos ahí sí en una aventura de muy incierto pronóstico. Eso hay que tratar de evitarlo, siendo muy claros con el presidente cada vez que creamos que el presidente está haciendo algo que es equivocado, independientemente de que otras fuerzas con menos credenciales democráticas traten o no de sacar provecho de eso, porque eso en este momento es un asunto secundario. ¿Ha tratado usted de tener una conversación telefónica, privada con Ollanta-Humala en estos días? No, yo no he tenido, en fin, durante su gobierno ocasión algunas veces de conversar con él y con su esposa, siempre con cordialidad y siempre con mucha claridad. Ellos saben muy bien y supongo que lo respetan, que les digo siempre lo que pienso, pero en una situación como esta yo prefiero hablar en público, Rosa María. Es mucho más importante lo que pueda decir en público que lo que pueda decir en privado, y me gustaría que muchas más personas lo hicieran también, independientemente de la incomodidad que esto pueda suponer. Estamos obligados, nosotros asumimos un compromiso con el Perú y en este momento estamos, me parece a mí, de algún modo moralmente obligados a ejercer ese compromiso. De lo contrario, no solamente estamos siendo desleales con nosotros mismos, sino también desleales con la democracia peruana, ¿no? El presidente Humala hasta ahora ha respetado la democracia en el Perú, pero si queremos asegurarnos de que siga siendo el caso en el futuro, no le demos la sensación de que tiene carta blanca cuando se equivoca garrafalmente y cuando está en juego un asunto de principios como este. Nosotros somos un país democrático, tenemos obligaciones para con nuestros vecinos, incumplirlas me parece a mí que de algún modo nos afecta también desde el punto de vista de la calidad de nuestra democracia en el Perú. Por eso es tan importante ceñirle, acotarle ese espacio cuando nosotros creamos que está desbordando el marco de lo tolerable y lo permisible. Bueno, muy claro, Álvaro, has usado palabras fuertes como felonía y traición, pero creo que el mensaje llega alto y claro al Perú. Muchas gracias por haber estado desde Washington esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Rosa María.